Bueno, chicos, como dije, en el módulo número 3 hablamos sobre las medidas que se le toma al paciente y las medidas que se le toma al armazón. Voy a compartir un archivo donde detallo cada medida que podemos tomarle al paciente y con una imagen ilustrativa para que ustedes puedan entender. Bueno, en la pantalla podemos ver un archivo que hice explicando brevemente todas las medidas que podemos tomarle al paciente, ¿sí? ¿Qué dice el archivo? Nosotros siempre para tomarle las medidas al paciente tenemos que ubicarnos al frente de él, asegurarnos de que esté a la misma altura que nosotros, ¿sí? O sea, que nuestros ojos coincidan con los ojos del paciente para que esta medida sea exacta y no corramos el riesgo de que haya algún error después en el momento del armado. Bien. ¿Cómo podemos ponernos, digamos, a la altura del paciente? Si el paciente es muy alto, es muy bajo, lo más recomendable es que nosotros pongamos una silla enfrentada con la otra para que estemos a la misma altura, ¿sí? Bien, hay varias medidas que podemos tomarle. Una de esas es la distancia interpupilar, ¿sí? ¿Cuál es la distancia interpupilar? Como podemos ver en la imagen, es la distancia que existe de una pupila a la otra, ¿sí? De la pupila derecha a la pupila izquierda, ¿sí? Esta distancia podemos tomarla con la regla, o sea, colocamos la regla al frente del rostro del paciente y podemos tomarle, o podemos marcar la pupila, ambas pupilas del paciente en el anteojo que va a usar, en el armazón que tendrá la lentilla puesta, y podemos hacerle una marca con una felpita indeleble, le podemos hacer una marca sobre la lentilla de ambas pupilas, ¿sí? Y después tomamos esa medida con la regla. ¿Cuáles otras medidas que podemos tomarle? Es la medida nasopupilar de ambos ojos. Podemos tomarle la medida nasopupilar derecha y la nasopupilar izquierda, así siempre monocular. Porque todas las personas no son simétricas y puede haber una variación de milímetros en ambas distancias. O sea, siempre se tiene que tomar la distancia nasopupilar izquierda y la nasopupilar derecha. ¿Cuál es esta distancia? Es la distancia que existe de la pupila al centro del tabique nasal. Bien, otra distancia que podemos tomar es la altura pupilar. ¿Cuál es la altura pupilar? Es la altura que hay de la pupila del paciente al borde interno del armazón. Esa es la altura pupilar, ¿sí? También se toma de manera monocular esa altura. O sea, la altura pupilar derecha y la altura pupilar izquierda. Ahí en la imagen podemos ver cuál es la altura pupilar, ¿sí? De la pupila al borde interno del armazón. ¿Cuál es la otra distancia? Si tenemos la altura palpebral. Esta altura la vamos a utilizar cuando nosotros tenemos que adaptar un lente bifocal, ¿sí? La altura palpebral es la altura que existe del párpado, del borde interno del párpado inferior al borde interno del armazón, ¿sí? Como dije anteriormente, esta es la altura que es para adaptar un lente bifocal, que es, digamos, la altura que va a tener el segmento del lente bifocal de cerca.
Luego tenemos la distancia al vértice. ¿Cuál es la distancia del vértice? Es la distancia que existe entre la cara posterior de la lente oftálmica y la cara anterior de la córnea. ¿Sí? Bien, esta distancia la van a ver muchos en contactología después cuando adaptan lentes de contacto porque es una distancia muy importante. ¿Sí? Otras distancias que vamos a utilizar son para adaptar lentes progresivos. Las lentes progresivos lo van a ver ya en tercer año, pero son distancias importantes que tienen que saber, que son las que piden en el laboratorio para fabricar una lente multifocal. ¿Sí? ¿Cuáles son estas medidas? Son el ángulo pantoscópico y ángulo panorámico. ¿Sí? ¿Cuáles serían estos ángulos? El ángulo pantoscópico, como podemos ver en la imagen, es la inclinación que tiene el aro del armazón, ¿sí? Bien, como vemos, el aro no puede estar recto, ¿sí? Siempre el aro de un armazón, si ustedes ven el anteojo que tienen puesto, siempre va a tener una inclinación hacia adentro, ¿sí? Este se llama ángulo pantoscópico. Si ven, pueden ver, el ángulo este nunca es recto, ¿sí? Siempre está hacia adentro. Y el ángulo panorámico o ángulo facial es la curvatura frontal que tiene la montura, ¿sí? Es como la curvatura que tiene el aro hacia adentro, ¿sí? Como podemos ver en la imagen, esta montura tiene un ángulo que es como que envuelve al rostro, ¿sí? Ese sería el ángulo panorámico o ángulo facial. Esto no importa si no lo entienden por el momento, porque es algo que van a ver cuando ustedes estén adaptando multifocales, cuando ustedes estén aprendiendo sobre lentes multifocales, ¿sí? Especialmente los lentes progresivos personalizados que se llaman, que llevan todas las medidas del paciente y las medidas del armazón. Esto, digamos, está en el archivo para que ustedes tengan una idea de todas las medidas que podemos tomarle, ¿sí? Al paciente y al armazón. Bien, ¿cuáles son las medidas que podemos tomarle al armazón? ¿Sí? Ya estábamos hablando de las medidas que se le toma al paciente, ahora del armazón. El diámetro mayor del aro de la montura, ¿sí? Cuando nosotros tomemos el diámetro del aro, siempre va a ser el diámetro mayor. Y siempre se toma de los bordes internos del mismo, ¿sí? No se toma, digamos, de la parte de afuera del aro, sino de la parte interna. Como vemos en la imagen, como está, digamos, colocada la regla, ese sería el diámetro mayor del aro, ¿sí? ¿Tienen alguna duda, chicos, hasta aquí, hasta el Profesora, momento? ese sería como en diagonal. Claro, esa sería la diagonal del aro, siempre en la parte mayor. Ujú. Otras medidas que se le puede tomar al armazón sería la altura vertical y la medida horizontal del mismo, ¿sí? Siempre por la parte interna. Como vemos en la imagen, ahí está marcada la medida horizontal y la altura vertical. Y abajo también se le puede tomar, o sea, abajo está, digamos, la imagen, se le puede tomar la medida horizontal total, que sería toda la parte del frente del armazón. ¿Sí? Profesora, ¿Sí? ¿eso es para tener una medida exacta para la visión, para que las personas puedan ver exactamente? Sí, exactamente. Especialmente piden estas medidas para lentes progresivas, personalizadas. Si nosotros vamos a armar un lente monofocal, estas medidas no son necesarias, pero sí en el momento de adaptar una lente progresiva personalizada, así un multifocal. Gracias.
Bien, y la última medida que tenemos que tener en cuenta es la medida de ancho del puente, ¿sí? Que es la medida que tiene el puente del armazón. Bien, como podemos ver en la imagen, este es un ejemplo que el puente mide 20 milímetros. Bien, estas son, digamos, todas las medidas que debemos tomarle al paciente y las medidas que debemos tomarle al armazón. No son necesarias en el momento de adaptar un monofocal. Siempre estas medidas se toman cuando se tiene que adaptar, como dije, un progresivo personalizado, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Sí, profe, y en el caso que hay que adaptar una lente monofocal, pero de cerca, ¿es lo mismo que para una lente de lejos? Bien, cuando se toma la medida de una lente de cerca, se le toma la distancia interpupilar, la distancia nasopupilar monocular, que esa sería, digamos, la distancia de un lente de lejos, ¿verdad? Para adaptar uno de cerca, o sea, para tomar la medida de uno de cerca, no tenemos que hacerle nada al paciente, solamente esa distancia que nosotros tomamos monocular, tenemos que restarle 2 milímetros para, o sea, hacia la parte nasal y hacia abajo, Ajá. ¿sí? No sé si se entiende. Sí, 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 se Sí, entiende. sí. Bien, como los ojos convergen, entonces hay que restarle esa medida hacia la parte nasal y hacia abajo. Ahí está. O sea, si tenemos una distancia total de 60 milímetros, al armar un anteojo de lejos, para armarlo de cerca al mismo paciente, lo hacemos en 58. Sí, siempre para la zona nasal y la parte de abajo, O se le resta 2 milímetros de cada lado. de cada lado, del Quedarían ojo derecho y del ojo 56. izquierdo. Exactamente, si quedarían 56, se les resta 2 milímetros de cada lado, desplazándose, digamos, a la zona nasal y hacia abajo. Sí, 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 sí. Profe, pero ahí tendríamos que